Muy buenas a todos. Quería presentaros el curso online de restauración ambiental y está siendo online porque los talleres presenciales, lo que ha sido el trabajo de implementación de estos dispositivos de restauración ambiental durante 4 años por la península ibérica, las Islas Canarias, ha sido la gente de allí quien ha estado implementando sobre todo dodecaedros de hierro con clavos de tierra, como el que tenéis aquí, no tanto orgonitas colgantes como las que veis arriba del dodecaedro, en el pentágono superior colgando. Bueno, es un buen resumen de los dispositivos que más nos han resultado eficientes, efectivos, que han dado resultados, ¿no? Que han hecho su labor de hacer restauración ambiental. Entonces, em, pues tras estos 4 años, desde enero del 2022, que hice un taller en Navarra, hasta el siguiente en Guadalajara, y ahí en Guadalajara ya empecé a construir el primer dodecaedro de cañas. Ese modelo de cañas lo estuvimos poniendo en talleres y era bastante endeble, por así decirlo, ¿no? Con las lluvias ya ese dodecaedro cayó. Bueno, pues toda esta aventura hasta que llegamos al hierro, hasta que ideé que las orgonitas tenían que estar en movimiento para producir una restauración, porque las estáticas se saturaban y no tenían tanto efecto. El orgón tiene que estar en movimiento para que funcione. Y bueno, han sido 4 años de talleres y también el último año sobre todo de rutas. Este año ha sido de rutas, he hecho 4 rutas por la península ibérica, más las que había hecho anteriormente, ¿no? De taller a taller, ir lanzando orgonitas en cuanto ya disponía de este dispositivo. Y bueno, el tema de las orgonitas lanzadas también fue que teníamos quedadas en Cataluña con los grupos que habían asistido a talleres y tenía ocasión de estar por ahí para hacer algún taller o para colocar algún dispositivo, que solía coincidir las dos cosas. Y a la vuelta, pues decía, bueno, vamos a hacer lanzamiento de orgonitas, vamos a ir haciendo rutas, porque por ejemplo, Lleida en aquella época pues estaba sequísima. Y entonces, Lleida realmente lo que ha ayudado mucho a restaurarlo ha sido hacer rutas por el Prepirineo hasta el Pirineo, hasta el Cadí y toda la Seu d'Urgell, toda esa parte que está tan pegada a Andorra. Y bueno, pues han sido muchas rutas, ¿no? Desde Pamplona hasta Huesca, desde el sur de Navarra hasta Zaragoza, bueno, todo lo que son Monegros también en líneas, de ahí tirando hacia la parte de Teruel o otras partes, ¿no? Hacia Valencia, hacia Castellón, toda la ruta del Ebro, ruta todo el Cantábrico, Portugal por el norte y por el sur, eh, también por el interior, pues costa de Andalucía occidental, gran parte de la costa de Andalucía oriental, toda la costa mediterránea hasta Tarragona, porque luego ya, pues, cuando ves que ya llegan las lluvias, no hace falta terminar las líneas de costa, ¿no? Entonces, bueno, pues son orgonitas que han sido lanzadas a los árboles, eh, 10 cada 30 kilómetros. Y esto ha permitido que la primera ruta que hice fue el año pasado. Había declarado un incendio en Teruel y me fui para allí porque yo estaba a 2 horas de Teruel o 2 horas y media. Y entonces dije, bueno, tengo la herramienta, ¿cómo no voy a utilizarla, no? Entonces cogí el coche, preparé las hormonitas, cogí el coche y me fui para allá. Y bueno, resultó muy bien. Entonces dije, voy a hacer pues de todo Zaragoza hasta el sur de Teruel, luego Sierra de Albarracín, bueno, otra vez de vuelta hacia la provincia de Zaragoza, por paralelo la parte más seca, eh, que es la parte de Andorra, que también ahí había, vamos, es que es un socarral, y bueno, ya va lloviendo, va llegando, ¿no? Pues el problema este de nuestra península que tiene tanto espacio desértico y que eso pues no ayuda, no hay una masa forestal que ayuda a producir esta energía vital que es la que restaura, que es el orgón, ¿no? Y bueno, pues explicaros un poquito cómo ha ido este tema de los talleres y por qué este va a ser online. Bueno, pues el primer motivo por qué es online es porque
He hecho muchísimos talleres en presenciales, era uno cada fin de semana, muchas en casi todos los meses, y luego colocación de dodecaedros. Había semanas que colocaba incluso 5, o sea, a lo bestia. A lo bestia porque antes de conocer las orgonitas, antes de idear las orgonitas móviles, pues era un dispositivo eficiente, pero claro, tenías que colocarlo en algún sitio, ¿no? Y bueno, pues esa etapa ya parece que está lloviendo por toda la península, por las islas, que incluso entran los frentes hacia el sur de Europa. Estoy también, como también estuve el año pasado 2 veces en Italia, eh, Toscana, Lazio, la provincia de Roma, y luego en el segundo viaje pues, recorrimos toda Calabria poniendo dodecaedros y haciendo lanzamientos de orgonitas, ¿no? Estas rutas. Y luego, pues cuando subí hacia Roma para coger el ferry de vuelta, también hice algo por la costa mediterránea de la península itálica. Y bueno, pues eso, que ha sido un gran viaje, ha sido un viaje iniciático, o muchos viajes iniciáticos. Eh, Estoy muy feliz, muy contenta y ahora me parece importante estar planteando una serie de cursos que ayuden a entender por qué funciona la restauración ambiental, porque algo no cuadra con lo que es la ciencia oficial, ¿no? Entonces, me parece que es un conocimiento que es importante compartirlo, hacerlo asequible y cobrarlo para que yo pueda seguir investigando, ¿no? Porque es, bueno, todo lo que hay en torno a la restauración ambiental, a la práctica, al arte, a la ciencia de la restauración ambiental atmosférica, ¿no? Más allá de la regeneración de suelos, que también forma parte de la restauración ambiental y es como la segunda parte muy importante en la que se puede trabajar con microorganismos, ¿no? Pero bueno, pues esto es bastante novedoso y está dando muy buenos resultados ya y vamos a tener unas lluvias copiosas adelanto. Y si no, pues hay que saldré a reforzar con la ruta donde si es alguna parte de nuestra querida península que hace falta reforzar, ¿vale? Pues ahí durante las vacaciones de Navidad, de Semana Santa o verano, pues puedo hacer esto. Eso por una parte, ¿vale? Entonces, estos cursos, lo que pretendo con estos cursos es divulgar, porque me parece que es muy importante que se extienda a otros países esto de la restauración ambiental, esta práctica, este arte, esta ciencia, que se nutre de muchas ciencias auxiliares, ¿vale? Se nutre de la física más clásica y de la física cuántica de Jacobo Greenberg, de conocer, ¿no? Cómo funciona el éter, que es un fluido hiperconductor, que ahora voy a empezar a explicar un poquito y el curso va dedicado también a esto. Entonces, ¿por qué funciona la geometría sagrada? Estamos hablando también de el tema de que ha estudiado Dan Winter y ha seguido Arturo Ponce de León. Bueno, pues aquí tocamos un poco el tema de por qué funciona esta generación de vórtices de alta energía que tiene un efecto restaurador y por qué. Y veremos que está en el origen de la vida, ¿no? Entonces, el origen de la vida, esta energía vital, junto con la geometría sagrada, ahí tenemos un enlace, ¿no? Luego, entender qué es el éter y la teoría de Jacobo Greenberg nos ayuda muchísimo porque describe el espacio cuántico o la lattice eh, y tiene toda una teoría súper coherente de cómo se genera, cómo generamos, cómo se crea la experiencia, cómo interfiere el campo neuronal con el campo de la lattice o del espacio cuántico, vamos, este que estamos viendo ahora mismo, en el que estamos habitando. Lo tenemos aquí, ¿no? Y cómo se origina la percepción, cuáles son esos circuitos, ¿no? Energéticos y cómo la realidad se va haciendo cada vez más compleja y a la vez enlazarlo con la teoría del orgón de Wilhelm Reich. Por otra parte, dado que estamos utilizando muchísimos cuarzos, tanto para todos los dispositivos, pues conocer el poder de los cuarzos, por qué funcionan, qué hay detrás de ellos, que también son materia prima muy, muy, muy importante para mucha industria, eh, poderosa, que son elementos muy poderosos, entender cómo funcionan y cómo podemos manejarlos, ¿vale? eh, y cómo podemos hacer buen uso de ellos para limpiar ambientes, para generar
armonía en casa, para meditar, y también para los dispositivos orgónicos, ¿vale? Entonces, y el último punto son los dispositivos propiamente, cómo se hacen, la parte técnica. Están las instrucciones de cómo se hacen también a disposición de todo el mundo, pero yo en esta clase lo que voy a hacer es explicarlo. Y también diferentes estrategias de restauración ambiental ante, por ejemplo, radiación por electromagnetismo, ¿no? Alterado, como que pueden ser antenas, eh, radares, sitios muy contaminados, incendios, ¿vale? Estrategias porque este verano me he hecho un máster intensivo en ir detrás de los incendios a lanzar orgonitas y a pulverizar agua con vinagre blanco de limpieza, ¿vale? Que también explicaremos por qué funciona el vinagre blanco de limpieza y, bueno, qué estrategias hacer ante cada caso de crisis ambiental, sea que no llueva, que es sequía prolongada, sea que queremos armonizar una geopatía, que queremos elevar la frecuencia vibracional de un lugar, sanarlo porque ha habido un aspecto traumático. Sanación de casas también se pueden aplicar los dispositivos, aunque eso es un tema aparte, ¿no? Pero una introducción a por qué funcionan estos dispositivos, que me he esforzado en diseñarlos para que fueran simples, lo más simples, lo más asequibles posible, ¿vale? Entonces, el horario son 4 domingos, 3 horas cada domingo en total, ¿vale? Sí, quizás se pueda alargar un poquito más. Eh, Hay un chat para hacer preguntas y respuestas. Las clases son en directo y las voy a grabar para que la gente que no haya podido asistir a clase pueda disponer de ellas, ¿vale? O pueda repetirlo y volverlo a escuchar. Pues empezamos este 23 de noviembre, que es domingo por la mañana, la clase, el 30, que el 30 yo creo que sería por la tarde, pero bueno, porque quiero ir a Madrid. El 28, entonces por ahí estaré volviendo. Bueno, el 7 del 12, que sería el siguiente fin de semana, y el 14 del 12. Luego ya me imagino que se nos complican las fechas con la preparación de la llegada de la Navidad. Entonces, bueno, pues un poquito os voy a explicar un poco más el contenido, para por si os puede interesar. Bueno, explicar qué es la restauración ambiental, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la práctica de la restauración ambiental? Que es restaurar. ¿Qué significa restaurar? Pues generar las condiciones ambientales previas a la contaminación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De muchas maneras, pero lo más estandarizado y que es muy eficiente, muy efectivo, es mediante el uso de dispositivos con un efecto de armonización en limpieza. Entonces, el curso va de esto, ¿no? De por qué estos dispositivos, cómo generan esas condiciones de restauración ambiental, cómo funcionan, entender cómo funcionan y qué función, por qué son tan potentes, porque tienen poder, ¿no? Porque son dispositivos poderosos y a la vez inocuos, ¿vale? Bueno, pues los retos y los problemas ya sabéis que son la contaminación atmosférica, la radiación, la sequía, eh, sí, la geoingeniería, por supuesto, la radiación con ciertas frecuencias que chocan contra la ionosfera y, bueno, pues es una guerra de frecuencias y es una guerra por la privatización de los recursos naturales del planeta, incluyendo los humanos, ¿no? Así, estamos en esta distopía, pero la buena noticia es que tenemos herramientas para combatirla, ¿vale? Entonces, el trabajo que llevo haciendo, para los que no me conozcáis, durante estos 4 años, está recogido y documentado en este canal de Telegram, Dispositivos Orgónicos. Os vais a Telegram, buscáis dispositivos orgónicos y conciencia del éter, esta es la dirección, y ahí me encontráis, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese canal? Enviando lo que la gente postea desde los grupos locales de acción local, es decir, de restauración local. Eh, ¿Qué hacen estos grupos? Muchas cosas y además que no suelen ser muy complicadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante
el que demos cuenta de cómo está el clima, si hay sequía, si no hay sequía, si está lloviendo bien, si no está lloviendo bien, es decir, si hay un exceso de agua y hay cualquier evento. ¿Qué más? Una falta de agua, una sequía prolongada también. Entonces es una manera de también monitorizar si todo lo vemos bien o donde viajamos estamos viendo cómo está siendo el clima, nos informamos y tal, ¿vale? Es una manera muy eficiente de organizarnos unos con los otros para este tipo de activismo. Y bueno, el objetivo, pues simple y llanamente, renaturalizar el clima, la restauración ambiental, limpiar la porquería que hay tanto en forma de distorsión electromagnética de campos electromagnéticos como la porquería química por la geoingeniería de manipulación del clima, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues yo al estudiar agroecología, ahí es cuando eh, pude analizar e investigar más intensamente cómo pues ya la revolución verde de los años 70, la mal llamada revolución verde, que es la industrialización del campo, empezó a introducir todo lo que son transgénicos, bueno, patentes, semillas transgénicas, pesticidas, horrores, ¿no? La mecanización de la tierra y también pues la respuesta que la sociedad o una parte o un par de profesionales que con mucho mérito extendieron lo que es las prácticas que se vinieron a llamar permacultura, ¿no? Entonces, claro, esto de la restauración ambiental se engloba también por mi parte, yo lo enlazo con la formación en agroecología y permacultura, ¿vale? La práctica de la permacultura en España y en Ecuador y en Colombia. También bioconstrucción, huertas y diseños para lo que son la reforestación. El diseño permacultural y la importancia del agua. Entonces, la Escuela de Australia de Permacultura estoy acreditada por una sucursal que tenían en Quito, un centro de permacultura, el TINCU, en Quito, Ecuador. Y por otra parte, la permacultura del permacultor austriaco Sepp Holzer, que se inspira muchísimo en Viktor Schauberger, que también es austriaco, y bueno, pues se dedica a la permacultura acuática, al diseño de paisajes acuáticos, ¿no? Para que sea la humedad ambiental la que nutra las plantas, ¿no? Entonces, no sistemas de riego más artificiales, aunque bueno, pues también al final eso es como un diseño y luego pues hay que adaptarlo a las verdaderas necesidades en la infraestructura de cada lugar. Y bueno, a mí lo que me parece por el punto de vista de la tierra, una tierra estructurada, viva, con cubierta vegetal o que se va recuperando gracias a las lluvias, yo lo que veo que es importante es, sobre todo, y se está extendiendo mucho y me alegro mucho, es la aplicación, el cultivo y la aplicación de microorganismos, ¿vale? Esto junto con las lluvias podemos reverdecer la península ibérica, España, la podemos reverdecer en, en, en una década o menos, en 5 años. El año pasado decía que una foto de satélite se veía la península ibérica verde, ¿no? Bueno, pues eso, pero ya que madure la vegetación y alcance pues una mayor altura y se empieza a generar sotobosque, pues eso, la verdad es que eso es bastante rápido si hay lluvia abundante, ¿no? Y luego la naturaleza conserva todas sus semillas, o sea que a veces con una pequeña limpieza ambiental la naturaleza se recupera. Lo que pasa es que está todo muy sucio, muy contaminado por la manipulación climática, la radiación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, entonces el minimalismo y la intervención, ¿no? Que es tan importante también tener en cuenta para la restauración ambiental. Intervenir lo menos posible porque la naturaleza es mucho más sabia que tú. Tiene sus propios procesos y es más sabia, tiene sus propios recursos. Es toda otra inteligencia, por supuesto. Pues la inteligencia la que compartimos todos, cada uno expresa a su manera, ¿no? Pues, ¿qué son los dispositivos orgónicos? Pues para producir orgono, energía vital y así pues restaurar.
¿Y qué hacen? Pues combaten, neutralizan lo que es a través de la emisión de iones negativos, porque las organitas están en movimiento, entonces ahí van emitiendo, son cuarzos presionados que van con la presión mecánica de la resina y el movimiento, pues van restaurando, ¿vale? Y bueno, eso. Y luego también cuando tú cambias la polaridad, se empieza a generar humedad. Cuando se empieza a generar humedad, si hay muchos iones negativos, se empieza a limpiar. Y luego tenemos también lo que es el uso de vinagre blanco de limpieza, que oxida metales pesados, y también el ácido acético forma parte de la composición de las nubes y ayuda mucho a limpiar toda esa capa química que vierten los avioncitos, ¿no? Entonces, claro, despertar frente a la hipnosis colectiva. Hay dos tipos de hipnosis: los que te dicen que estás loco porque hablas de ingeniería, los que hablan de ingeniería y no se creen que podamos hacer algo al respecto, entonces se queda en la posición del victimismo y de la polarización, eh, y llevan años y años y años, décadas, denunciando y no se ha movido nada. Que si llega a ser por las denuncias, pues estaríamos ahora en una dictadura del agua tremenda, todavía mayor que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la clave está en que el agua sea un recurso abundante y a disponibilidad de todos, por supuesto, para que no haya dictadura climática, ¿no? Entre otras cosas, entre otras cosas. Bueno, pues las denuncias sí, cuando se pueden tener pruebas como lo que está pasando ahora, pues el tema de Valencia, un año después de la catástrofe provocada. Entonces, hablaremos también de la naturaleza del éter, es decir, si nuestra cosmovisión es que estamos realmente en una realidad no exclusivamente materialista, es decir, si la materia no tiene origen en la materia, sino que la materia procede de un medio, de algo más sutil, de una energía más sutil, de un fluido hiperconductor, eh, del cual forma parte al final por estructuras, digamos, más densas. Se va formando lo que son las estructuras celulares, y los cuerpos celulares son los que van configurando una mayor complejidad en las formas de vida de la Tierra. Y bueno, pues esto es la parte de Jacobo Grinberg, pero gracias a Jacobo Grinberg entender cómo funciona esta sustancia sutil, que para él es la lattice, que está estructurada, que tiene unas leyes, que se comporta de una determinada manera, qué naturaleza tiene, se puede medir, no se puede medir, se puede acumular, no se puede acumular, que es de esta pregunta iba detrás Reich también. Eh, Al final es encontrarnos con la sustancia primigenia de, de la estructura de todo el universo. Y bueno, pues esta sustancia primigenia ha recibido muchos nombres por todas las tradiciones planetarias, ¿no? Las culturas. China, pues le llamaban el chi, el prana en la India, el ki en Japón, orgón lo llamó Wilhelm Reich, éter lo llamaron los antiguos griegos, magnetismo animal, Universión por Lakowski. Ha recibido muchísimos nombres, ¿no? En la física oficial se habla de neutrinos, de materia oscura, del bosón de Higgs y tal, pero hace falta una teoría coherente detrás, valiente, que explique, a mí que me explique la física oficial, por qué funciona la restauración ambiental. Claro, que me expliquen con sus teorías. Sus teorías no lo pueden explicar porque son teorías materialistas. Entonces hay que irnos a la física cuántica y no a nivel subatómico y tal, al nivel de partículas, sino al nivel de cómo se gestionan, cómo se generan y se organizan esas partículas. Y estamos hablando pues de lo que también hablan del colapso de onda, y esto lo explica Jacobo Grinberg. Pero eso es otro curso más completo sobre Jacobo Grinberg. Y bueno, aquí lo que vamos a ver primero es desde el punto de vista que es el éter, esa sustancia hiperconductora estructurada, eh, cómo, cómo trabaja la forma, cómo se van generando las primeras formas de la llamada geometría sagrada, la relación
los diferentes elementos con el éter o el orgón y porque estas estructuras geométricas, ¿no? ¿Qué poder tienen? ¿Vale? ¿Y cuál es su asociación? Entonces, al final, lo que estamos viendo aquí es el esqueleto geométrico, pero lo que está ocurriendo, lo que está generando son unos vórtices toroidales, ¿vale? Que están en el origen de todas las formas de vida. Está esta forma toroidal en también el despliegue del ADN, bueno, y es harta conocida por todos los científicos que exploraron el origen más allá de la materia, ¿no? En un campo de fuerzas más sutil o una energía más sutil. Entonces, bueno, pues esta contracción-expansión que tiene en común, que tenemos en común todos los órganos, todos los seres vivos y cada cosa que está viva, cada célula respira y hace esta respiración de contracción y expansión. eh, Al final no es, lo explica también Arturo Ponce de León a través de la implosión de diferentes vórtices, que son tecnologías implosivas que lo que hacen es absorber la energía desde el exterior, la rearmonizan y la implotan y luego la vuelven a difundir, ¿no? Pero ya de manera reordenada. Y lo mismo, son tecnologías de implosión que aprovechan las fuerzas de la naturaleza para aportar orden y generan centros magnéticos en torno a los cuales se ordena la vida, ¿no? Estas son las geometrías que pueden sanar eh, muchísimos espacios problemáticos con geopatías, con alteraciones eh, por episodios dramáticos que suelen estar asociados a su vez con geopatías, ¿no? También explicaré la manera de generar orgón, maneras que a mí me han funcionado, ¿vale? Las que he ido probando, eh, tanto sola como en grupos. Ejemplos de restauración, hay que aprender a leer en los cielos, es muy importante, ¿vale? Distinguir entre o sea, si una nube está alterada o si una nube está sana, digamos, ¿vale? Está fuerte. Si la estructura del cielo está fuerte, tiene profundidad, tiene volumen, tiene carga, tiene humedad, cómo son las nubes, altas, bajas, si se mueve. Y explicaremos por qué estos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que lo produce desde el punto de vista de, de la generación de estos centros gravitacionales, ¿no? A través de los vórtices implosivos, de las geometrías y a través de los dispositivos orgánicos. Y bueno, la segunda parte del curso está, pues eso, ya centrada en explicar esto que es el éter y el orgón, eh, a la luz de los teóricos, los filósofos, los científicos Greenberg y Reich. Este es Jacobo Greenberg. Entonces ahí explica eh, cómo es este éter, que lo llama lattice, es espacio estructurado, ¿vale? Luego, pues en base a del manual de acumulador del orgón, también entender cómo llegó a esto, Wilhelm Reich, el acumulador del orgón y cómo lo pudo aplicar en el ambiente. Si hoy en día usamos esto, no lo usamos. Si tenemos el mismo tiempo que tenía Wilhelm Reich, porque es que he visto un par de estos por España y no me han convencido. Y un dispositivo más fácil como es el Claudiagua es más eficiente, inocuo, porque pues no te quita la carga energética de tu propio cuerpo. Entender por qué funciona y cuál es la estructura, porque el órgano va hacia adentro en la cámara orgánica también. La forma es muy, muy importante para entender cada tipo de dispositivo orgánico. Sí, también pues los puntos en común entre cómo entendía Wilhelm Reich el orgón y cómo lo entendía Jacobo Greenberg la lattice, y ahí vamos a ver los puntos en común. En la tercera clase esta va a estar dedicada al poder de los cuarzos, a que podamos cómo establecer vínculos con los cuarzos, qué funciones cumplen los cristales y los cuarzos, porque al final no todos los cristales son cuarzos, pero sí todos los cuarzos son cristales, aprender a distinguirlos también, el origen y la formación, cómo son esas estructuras, qué vibraciones pueden amplificar, cómo limpiarlas es muy importante también.
cómo se van generando, qué propiedades espirituales tienen y místicas para sanar, cualidades técnicas, cómo transmiten, que son muy importantes y nos dan una clave para entender el éter, la latiz, la estructura del espacio, la estructura del universo, el espacio cuántico, como lo queramos llamar, el campo cuántico, ¿vale? Cómo usarlos para sanar, muchos dispositivos, por lo menos los que yo he ido diseñando, eh, los he probado antes, o he descubierto un principio que puede sanar a un cuerpo animal o humano. Entonces esto aplicado al ambiente también funciona. Entonces, si entendemos cómo lo podemos utilizar o la potencialidad sanadora de los cuarzos para nuestros propios cuerpos, también lo podemos aplicar al gran cuerpo que es el macrocosmos, ¿no? Nosotros somos el micro, pues el macro. Todo lo que funciona en el micro funciona en el macro y viceversa, solamente que a diferente escala. Pues entender esto de los cuarzos es muy importante, ¿vale? Cómo programarlos, también meditaciones con cristales, cómo se deben cuidar y limpiar. Hablaremos de los materiales que interactúan con el éter, con el orgón, que son más, digamos, más conductores, que son pues, el agua, el hierro, el silicio y el agua, el hierro, el silicio y el cobre, ¿vale? ¿Por qué motivos? ¿Cómo interactúan con el éter? ¿En qué plano? ¿Vale? Si es en el plano molecular, si es en el plano de la información, de la densidad o más propiamente de la conductividad y electricidad. Y bueno, la importancia del movimiento para entender el éter, se comporta de manera muy similar al agua, es decir, que tiene que estar en movimiento y que se parece muchísimo al agua, el comportamiento del éter, y vamos a ver por qué, y vamos a compararlo, ¿no? Los flujos del éter y los flujos del agua, y cómo van de la mano, eh, cómo se activan entre sí. Muy interesante el tema del agua y el éter, compararlo, llevarlo de la mano. Y bueno, pues aquí si os interesa el curso o si os interesa lo que es la restauración ambiental, los dispositivos orgónicos, cómo poder aprender, cómo poder autoorganizarse, eh, si sois un grupo de amigos, si queréis hacer algo respecto a esto, si tenéis antenas cerca, si estáis preocupados, si veis que hay una situación que localmente lo tenéis que atender para mejorar la calidad de vida vuestra y de vuestros congéneres, pues bueno, pues ahí os puede resultar muy útil este curso, ¿vale? El precio son 60 euros, 50 para antiguos alumnos de cursos online, eso son 12 horas, 4 fines de semana. Y bueno, el email no lo suelo ver, la verdad, pero mejor si me escribís o bien por Telegram, que encontráis, si os vais a dispositivos orgánicos, y ahí en la que está reposteando los posts de otros grupos locales soy yo, entonces pincháis sobre la foto y ahí sobre el mensaje y me podéis escribir, ¿vale? Em, entonces, si tenéis interés, tanto en hacer el curso como en recibir las instrucciones, bueno, pues va independiente. Yo os puedo mandar ya las instrucciones de los dispositivos, pero es interesante conocer cómo funcionan para que vosotros podáis optimizar su uso, ¿ya? Porque mucha gente, pues debido a que he experimentado con los dispositivos y algo relacionado con su labor como terapeuta, utilizando pues aceites o coloidales o otro tipo de cosas, ve que se potencian mucho los dispositivos. Entonces es interesante saber cómo funcionan bien, la teoría, un poco ver que hay mucha teoría detrás, que a la gente le puede parecer increíble que pueda existir algo así como la restauración ambiental, y es porque están inmersos en una cosmovisión muy materialista y les cuesta imaginar que hay algo que no sea materia, ¿no? Y bueno, pues si os interesa, también si os parece muy complicado, escribirme por Telegram, me podéis escribir en WhatsApp a este número de teléfono y o llamarme si tenéis ganas de hacer alguna pregunta, ¿vale? Venga, pues
Hasta pronto.